todo en zonas de transformación social como el Bunque, las viviendas, para que os hagáis una idea. Entonces ha trabajado siempre en compensatorio. Entonces es un gran conocedor de la materia y además desde la base. Y Adolfina es profesora de secundaria y en los últimos años ha sido profesora de la TAL. Y actualmente pues, es coordinadora de la Delegación Provincial de Educación y Almería de los programas de interculturalidad. Y yo ya os dejo con ellos, que son los verdaderos artistas de la mañana. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Y bueno, como veo esta información, mi compañera se tenga que ir allí porque hemos montado una conferencia imprevisto en unas diapositivas que yo he preparado para que a la misma vez que yo voy hablando veáis el texto escrito y pueda ser más provechosa esta sesión. Cuando nosotros nos indicaron esta colaboración, que en principio quiero agradecer a Colapa la invitación para estar con todos vosotros y vosotras, nos dijeron que teníamos que hablar de la compensatoria. La compensatoria, como veréis, las acciones y las medidas de compensación educativa son muy amplias y muy diversas. Yo voy a... Y además lo vamos a hacer desde Almería, una parte de Andalucía. Lo digo porque no os extrañe que en algunas de las medidas yo voy a aportar cifras relativas a toda la comunidad andaluza y en otras de Almería, que a las que nosotros sí tenemos acceso. De todas maneras, lo que interesa, y así por la indicación de los que han organizado esta jornada, es que vosotros, los padres de los alumnos, las personas participantes en las asociaciones, conozcáis cada una de las medidas que hay en torno a la compensación educativa y podéis desarrollarlo en el ámbito de vuestra influencia, de vuestra actuación, de vuestra asociación o en vuestra zona geográfica, pueblo o algo. Entonces, cuando me veáis así, le estoy diciendo que pase. El guión de lo que yo os voy a decir, y voy a pretender que hacerlo en media hora para darle paso, lógicamente, a mi compañera y luego podamos hablar, porque esto se ha configurado como una conferencia, no tanto, pero sobre todo un coloquio de lo que nosotros podamos aportar. Vamos a dedicarle a eso otro tiempo de otra media hora. Una media hora para cada uno y media hora para ese coloquio que pretendemos que sea provechoso. Pero, ¿podría levantar un poco más la voz? Sí, es que no sé cuánto puedo acercarme. No sé si ahora se oye un poquito más. A mí me parece demasiado cerca. El guión de lo que yo voy a deciros y explicaros, primero sería resumido en esa diapositiva, sería qué es lo que nosotros consideramos como el alumnado destinatario de la acción compensatoria o de compensación educativa, los planes de compensación, dentro de las medidas, los planes de compensación educativa, qué medidas se toman para atender al alumnado enfermo, tanto del aula hospitalaria como desde la atención domiciliaria, lo que nosotros llamamos el PROA, el Plan de Refuerzo y Orientación y Apoyo, la lucha contra el absentismo escolar, aunque de esto me parece que el año pasado ya hubo en Sevilla una jornada vuestra y algo se habló también de absentismo escolar. Yo voy a pasar, que es un tema muy extenso, pero voy a por lo menos mencionar los aspectos que a mi juicio creo más significativos. El apoyo a la escuela rural en su conjunto, el alumnado que por razones judiciales no puede asistir al centro educativo
alumnado de educación infantil no escolarizado y la atención al alumnado inmigrante, que eso formará parte de la segunda parte de esta charla y que hará mi compañera Adolfina. Cuando hablamos de alumnado de competencias educativas, nos estamos refiriendo ya a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Es un nuevo concepto que ha aparecido a través de la LOE y de la LEA, la Ley Orgánica de Educación del 2006, Ley Educativa de Andalucía y del 2007. En este apartado de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo podemos abarcar cuatro conceptos bien diferenciados. Empezaré por el que tenemos la parte de la derecha, necesidades educativas especiales, que son las motivadas por una discapacidad física, intelectual, sensorial, etc. Los de educación especial de toda la vida, siempre se ha dicho. Y también los TGC, que se han englobado ahí, que son los de los niños con trastornos graves de conducta. Digamos que esas serían las necesidades educativas especiales de ahora. Todo esto lo estoy haciendo porque conviene aclarar términos, porque mucha de la literatura lo vais a encontrar a este respecto, y lo último que hay respecto de cuando se está recogiendo la LEA, nuestra ley del 2007, es ese cuadro que yo estoy mostrando. Otro apartado bien diferenciado, y la Consejería ya está tomando cartas en el asunto y está tomando una serie de medidas, responde a los alumnos también de ese grupo de AE, como nosotros decimos, y que son las altas capacidades. Pero a los alumnos a los que nosotros nos vamos a referir esta mañana están enmarcados en los otros dos subconjuntos de la izquierda, tanto el alumnado de incorporación tardía al centro educativo, por las causas que sean, como para aquellos que tienen o necesitan acciones de carácter compensatorio. Bueno, he querido destacar que nos vamos a referir a esos dos grupos de alumnos. ¿De dónde arranca una breve mención? ¿De dónde arranca la consideración de las acciones de compensación educativa o de compensatoria? Arranca una ley ya un poco antigua, pero que es, digamos, el guión sirve de guía para todas las actuaciones en materia de, sobre todo en torno a acciones de solidaridad. Como es la ley del 99 de solidaridad en Andalucía, y concretamente un decreto educativo que hay el 167 de compensación educativa para alumnos en situación de desventaja social, situación social desfavorecida. En esas órdenes se establece quiénes son los destinatarios para recibir la ayuda de compensación educativa, que voy a pasar muy por lo alto, porque lo que interesa, como he dicho antes, es hablar realmente de las medidas de lo que se está haciendo. Estamos hablando en general de alumnos que tienen una situación de desventaja sociocultural, que pertenecen a minorías étnicas culturales o culturales, que alumnos que por razones sociales familiares no pueden seguir una escolarización, vamos a llamarlo, normalizada, o alumnos que por decisiones judiciales o de salud pues tampoco tienen la posibilidad de esa escolarización normalizada, como he dicho antes. En definitiva, cualquier motivo, ese alumno que por cualquier motivo ajeno a él
pues no puede desarrollar esa escolarización que le corresponde. ¿Qué principios son los que fundamentan, orientan esta intervención de compensación? Los principios que presento son los tres primeros recogidos en la propia ley, de compensar desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, etc. Un principio de normalización, de atención a esa diversidad, de coordinación administrativa e integración social y educativa. Lo que pretendemos, o lo que establece la ley, se pretende que se desarrollen las capacidades de todos los alumnos según los criterios que se han establecido para cada etapa. Esas tres preceptos que orientan la acción de compensación, yo le añado estas dos que para mí me parecen fundamentales, que es la cooperación entre el profesorado y la familia y, sobre todo, la apertura del centro al entorno, llámese barrio, población, lo que sea, pero según la situación donde estemos. Si el centro educativo no está abierto a ese entorno, pero abierto en todos los sentidos, no solamente de tránsito de personas, que es lo más sencillo, sino abierto a todo, a la cultura, a las problemáticas, a los padres que hay en el entorno de ese centro, difícil, y yo diría que sería ineficaz la intervención o la acción educativa desde una perspectiva social de ese centro educativo en ese entorno determinado. Luego, la apertura del centro, en el amplio sentido de la palabra, sería una cuestión, en mi criterio, trascendental en este sentido. Y ya, a partir, teniendo en cuenta esos planteamientos, unos legales, otros personales, pasamos a las medidas que, como ya he dicho antes, la Consejería está desarrollando, unas en todas las provincias y algunas más específicas de otras provincias, en unas provincias más que en otras, mejor dicho. Es decir, cuando veáis el programa intercultural que va a presentar mi compañera en Almería, pues veréis que es muy denso y muy intenso. ¿Por qué? Porque la presencia de alumnado inmigrante aquí pues está en torno a los 20 y tantos mil alumnos inmigrantes, porque Almería tiene esas características. Seguramente en otras medidas de compensación educativa pues pasará lo contrario, será otra provincia. Pero la medida como tal se configura para toda la comunidad autónoma, aunque adaptada a las circunstancias y características de cada provincia. Presentar en primer lugar la joya de la corona de la compensación, que como no podía ser menos se llaman por los planes de compensación educativa. ¿Por qué? ¿Qué se pretende con los planes de compensación educativa? Se pretende que los centros que tienen un alumnado en situación de desventaja, fundamentalmente, presenten un proyecto educativo del cual yo os presento la estructura que tiene, que pretende dar respuesta a la circunstancia de desigualdad que esos alumnos pueden presentar. Los centros educativos pueden presentar los proyectos de compensación, planes de compensación educativa. Fijaros, se les pide que lo justifiquen, obviamente, luego y de pasada, que establezcan unos principios, que tengan unos contenidos, y ahí es donde quiero pararme. ¿Cuáles son los contenidos
compensación educativa. Pues medidas para compensar el desfase curricular de niños que tienen una edad y que saben lo correspondiente a otro curso mucho más bajo que la edad que tienen. Integración de los alumnos en el centro. Hay alumnos que no conseguimos hacerles ir todos los días al centro y que cuando están en el centro se sientan integrados en el mismo. ¿Qué voy a decir del clima de convivencia escolar? Se les pide que presenten un plan de actuación en torno a la convivencia. Actividades complementarias para aquellos alumnos que lo necesiten. Actividades extraescolares complementarias muy motivadoras para cierto tipo de alumnos. Atención especial al alumnado que presenta grandes rasgos de asentismo escolar. Es decir, ¿qué pasa cuando un alumno, que lo hay, después de 2 o 3 meses que no ha estado en el centro, por causas miles, y vuelve al centro? Se pide que tenga previsto qué hacer con ese alumno, porque si no se tiene previsto qué hacer con ese alumno, seguramente va a tardar 1 día, 2 días a volver a marcharse. Y lo que no queremos es que se vuelva a marchar. Bien, pues teniendo en cuenta esos contenidos que terminamos, bueno, pues con esos otros puntos que veis en la siguiente diapositiva, los centros pueden formular un plan de compensación a lo que interesa. ¿Quién solicita esto? Lo solicita el centro educativo. En la actualidad, tenemos, como decía, tenemos una situación de un parón porque que no quería extenderme mucho en este caso, en este sentido, porque la orden que daba pie a la convocatoria, que es una orden del 2006, está en suspenso. Y estamos a la espera de que salga otra orden para toda Andalucía, donde se pueda establecer que contenga la convocatoria actual. Por eso os informo, y estáis viendo ahí en la diapositiva, que en la actualidad lo que se viene haciendo es mediante una solicitud de continuación de los planes de compensación educativa. Y alguien pues podría preguntar, bueno, eso es para los que tienen planes, y para los nuevos, para los que quieran entrar, pues en principio lo tiene que solicitar a la delegación, directamente a la delegación de educación correspondiente, que hace la propuesta a la dirección general, y esta es la que lo aprueba. En la actualidad, a fecha de hoy. A fecha de hoy, como no hay convocatoria, lo que se hace es pedirlo al delegado de turno. Y el delegado de turno hace las propuestas, bueno, lógicamente después de valorar el proyecto presentado, recabar los informes que necesita, pues recaba normalmente un informe nuestro de ordenación educativa y un informe de la inspección educativa. Entonces, con esos dos informes, la valoración del proyecto se eleva a la Dirección General de Participación, la consejería, para nosotros. Y en la consejería es donde según recursos, posibilidades, se aprueba o no se aprueba ese proyecto. Si saliera, obviamente si saliera una orden que estableciera una normativa, cuando digo salir me refiero
pues las condiciones que tienen que tener estos planes de compensatoria y todo el mecanismo de la resolución. ¿Qué importancia? Bueno, esos planes presentan como característica que hay un coordinador, puede ser alguien del equipo directivo o de la directiva del centro, puede no serlo, pero lo fundamental, bajo mi punto de vista, es que supone que al estar aprobado por el claustro, donde es una cuestión profesional técnica de los profesores, y el Consejo Escolar, donde también están los representantes de los padres, se entiende que hay un compromiso con todos de seguir o de llevar adelante ese proyecto educativo. Fundamentalmente, a mis compañeros, al profesorado, se compromete a seguir ese proyecto educativo de compensación en ese centro determinado. El seguimiento del proyecto, del plan de compensación, corresponde al Servicio Técnico de Inspección Provincial, que es quien le da la validez de cuanto al seguimiento. Sí. Que perdonemos el ruido, que es una pila que está limpiando la habitación, el ruido son los carritos de la limpiadora, que perdonemos que no ha quitado y que también es así, no va a mi compañera, que perdonemos. No me voy a imaginar algo más o menos así. Sí, nosotros pues está la limpiadora limpiando la habitación y no que me Estamos seguros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estamos seguros. Aunque estamos en un sótano, pero que estamos seguros. Bien. Pues seguimos. ¿Cuál es la respuesta de la consejería cuando se aprueba un plan de compensatoria? La respuesta. Pues lo primero es unos recursos humanos extraordinarios. Como mínimo, en cada centro con plan aprobado se le dota de un profesor más, por este concepto, como mínimo. Hay centros que tienen 2, pues depende de muchas circunstancias, volumen de alumnado, zona donde está ubicado, zonas marginales, pues digamos la compensación en este concepto es mayor, son 2 profesores o 3 profesores, problemática muy concreta de ese centro y de esa zona, etc. Recursos económicos extraordinarios, se le da una cantidad económica fuera de los gastos de funcionamiento normal, se le da otra cantidad precisamente para hacer compensación educativa. ¿A qué va destinada esa cantidad económica? Pues normalmente a poder acceder a aquellos recursos, aquellas herramientas de aprendizaje que el alumnado normalmente no lleva. Fundamentalmente material fungible para el alumnado. Yo siendo director de mi colegio de compensatoria, prácticamente compensábamos en gran manera pues, a aquellos niños que no podían llevar. Sí. Perdone, ¿los recursos económicos van para los niños que están en compensatoria o para el centro? Vamos a ver. El concepto es que en compensatoria está el centro entero. Cuando se aprueba, no se aprueba para primero A, tercero B y sexto C. No, es para todos. Entonces, siguiendo esa línea, todos son potencialmente los que reciben esta ayuda, aunque lógicamente unos podrán y otros no podrán. ¿A quién se le dará? Para aquellos que lo necesiten. Y si tenemos que priorizar, entiendo yo, a los que más lo necesiten o menos posibilidades tengan. Eso hace que el centro y las personas que trabajan en el centro se convierten en actores sociales muy importantes. A veces eso que tú planteas es problemático. Es decir, ¿por qué le voy a dar a este niño, a la familia de este niño, le voy a ayudar y por qué al otro no? Pero en la proximidad del centro educativo, si realmente hay esa apertura del centro, si
la dirección del centro, el profesor del centro, los tutores, conocen a esos alumnos y a su familia, saben discriminar quién debe recibir más ayuda o menos ayuda. Porque eso en un barrio se conoce, en un pueblo no digamos. No obstante, a veces es conflictivo discriminar esto que yo estoy diciendo. Para saber eso, pues mejorar el director y todo eso, tendrá que tener una comunicación previa, ¿no? Esto Pero es no, me voy a referir. para saber a quién. Hay cosas que ya están tipificadas. No quería yo pararme en eso, pero bueno, ya que ha salido, lo vamos haciendo. Por ejemplo, la ayuda de comedor escolar hoy en día está ya solucionado porque ya con la informática los directores tienen acceso a los niveles de renta de un año determinado. Lo ideal sería que fuese al acceso al nivel de renta del año pasado, la última que hemos hecho todo, y con arreglo a esos niveles de renta, pues por ejemplo se dé la beca completa de comedor, por ejemplo, la media beca, pues nada, se puede. También es verdad que eso así, el primer año no fue posible conectar con lo de, digamos, con las declaraciones de renta del año anterior, sino con la del otro año anterior, lo cual en esta época que estamos, donde el desempleo, fijaros cómo está hoy en día, todos estamos, los que tenemos trabajo, pues bueno, no estamos como estamos, pues bueno, no estamos tan mal, pero hay gente que ha pasado en un año, no digamos en dos, de estar bien, a veces muy bien, a no estar nada bien. Con lo cual, bien, pero eso me imagino que habrá que ir perfeccionándolo. Yo entiendo que este año no es nuestro cometido, pero en cuestiones de comedor y de ayuda, el plan de familia, vosotros conocéis, se tiene conexión con datos de la declaración del curso pasado. Con lo cual, obviamente eso nos acerca más a la realidad, que luego la realidad es otra. Los ingresos por compensatoria van como los gastos de funcionamiento al centro educativo y vosotros sabéis que los centros educativos, si no lo digo yo, están, bueno, aparte de que el director es responsable de todo, está claro. Hay una comisión económica que es la que hace los presupuestos y cómo se gasta el presupuesto. Esa comisión económica del centro, que una vez que termina su cometido, el dinero se va gastando, pero están las revisiones trimestrales a través del Consejo Escolar, donde están los padres democráticamente electos para formar parte de él, tendrán que visar, controlar, conocer, como se quiere decir, cómo se gasta el dinero. De todas maneras, el dinero de compensatoria, sí yo les pido desde la delegación, les pedimos a los directores que nos hagan una, no digo declaración, un informe de en qué se han gastado el dinero. Porque si vemos que el dinero de compensatoria se ha gastado en algo que no es el objeto de ese dinero, pues lógicamente pues lo tenemos en cuenta y a través del servicio de inspección pues se va a llegar que esa no es la forma de gastar el dinero. El dinero compensatorio no puede ser para poner cortinas muy bonitas en un salón de actos. Entendemos que el material que necesita un niño gitano, un niño que sus padres están en el paro durante mucho tiempo y que no llevan los materiales para trabajar, es antes que las cortinas, por ejemplo. Por decir cosas que tanto una cosa como la otra han pasado y en las cuales sí nosotros hemos tenido que intervenir, pero intervenimos pues de la manera amistosa y amigable, pues diciéndonos que eso no se lo puede gastar de esa manera. Pero a veces ocurren cosas como se ha roto un cristal, un cristal de un aula, entra frío, y el ayuntamiento, a lo mejor tarda un tiempo en
realmente se ocupa del mantenimiento de los colegios, como sabéis. ¿Qué hace el director? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si nuestros niños tienen un cristal roto, que llevo 2 semanas ya esperando que llegue el cristalero mandado por el ayuntamiento? Los puedo comprar, evidentemente. Es compensación educativa. Eso, actuaciones de ese tipo no le podemos poner ni un pelo a un director que interviene, porque está claro que mira por sus alumnos y lógicamente lo apoyamos. Lo hemos dicho, recursos más, es decir, maestros que puedan atender a esos niños que van retrasados, que necesitan ayuda. Damos también la consejería esos recursos económicos. Se le da prioridad en algunas convocatorias que tiene la consejería para estos centros, por ejemplo, el programa de aulas viajeras por toda la comunidad y antes de escuelas viajeras por todo el país. Estos centros de compensatoria tenían prioridad. Me parece lógico, si el poder adquisitivo y el bagaje cultural de estos niños, potencialmente hablando, es pobre, pues habrá que hacer una discriminación positiva en este caso, dándole a su colegio cierta prioridad sobre otros colegios que, digamos, el alumnado pues tiene otras posibilidades. A los profesores también se les da un premio, es decir, tú estás trabajando en una zona difícil, pues mira, te va a contar cada año que estés en este centro, te va a contar un poco más para cuando tú quieras trasladarte en nuestro concurso de traslado. Se les provee a estos centros, a muchos de ellos, no todos, pero a algunos centros del profesorado de una forma especial. Las delegaciones provinciales hasta ahora, de este año, han venido saliendo plazas de maestros o de profesores de secundaria en algunos centros de compensatoria. Aquellos centros donde la provisión era difícil o muy poquita gente quería ir, o los que iban llegaban allí y se quedaban poco tiempo, los 2 años que exige el concurso de traslado como mínimo, pues se provee de una forma especial. Y la forma especial es que salen a un concurso de puestos de carácter singular que se llama, y el que va lo pide, y si lo pide ya sabe a dónde vas. Y entonces, de esa manera se ha conseguido una mayor estabilidad en esos centros de compensación educativa. En el caso de los centros contratados, que también entran, en este caso, en los planes de compensación, está abierto a ellos, se les compensa, cuando se les aprueba el plan de compensatoria, se les compensa con un aula de apoyo a la integración. Es un profesorado más dentro de la plantilla, aparte de una dotación económica generosa para el mantenimiento. Digo generosa porque la última vez que acudí a ella rondaba en torno a los 23, 24.000 euros. Claro, es que se paga para, por si esos niños necesitan desde un educador o parte de la labor del orientador. No es que lleven un orientador ese aula, lleva un maestro o una maestra, pero puede llevar parte del horario de un orientador y otro o un profesor técnico, un PT, pedagogía terapéutica, por ejemplo. Entonces se ha hecho un estudio y hay una dotación especial que digo yo, la valoro generosa, y está en torno a esa cantidad. ¿De cuántos centros estamos hablando en Andalucía? Pues estamos hablando de en torno a 400 centros. Y en Almería en concreto sí, 34. Con planes de compensación. Con planes de compensación aprobados. Una pregunta de esos 400 centros, ¿cuántos son contratados? Yo te puedo decir los de Almería. En Almería hay 3. De la proporción de esos datos, de todo esto yo pedí para esta conferencia, pedí datos a Sevilla, me han proporcionado muy poquitos por otras cuestiones de responsable
no se encontraba en este momento, pero la proporción en Almería, pues ya digo, la puede aplicar casi a cualquier provincia. 34 son los que tenemos en Almería, 3 son concertados. Son concertados, pero en zonas, también tengo que decirlo, en zonas, si no digo marginales, que no hayan la transformación, la necesidad de transformación social. ¿Sí? Yo no sé si alguno lo conocéis de Almería, estamos hablando de la zona de la Chanca. La Chanca es pescadería, cuando se entra a mano izquierda, por ese barrio, ahí están los 2 centros de concertados que hay, y están en este programa, y el otro, no sé si conocéis, la otra zona marginal de Almería, que son los almendros. Bueno, por debajo de los almendros hay un centro que decimos de monjas, las monjas, que hay un director, contratado por ellos y demás, pero bueno, esas monjas pues, hacen su labor en esa zona y también están dentro de este proyecto. Una pregunta, ¿en Almería, los 34, solo en Almería o Almería y provincia? Cuando veáis escrito Almería, se refiere a la provincia. Perdonadme, soy Juan Alonso, también soy parte de la Junta Directiva de GAPA y el tema es muy interesante, pero como ya vamos haciendo una pregunta, vamos a dejarlo que acabe su intervención porque también tenemos la rutina, que un tema también es muy importante, ¿vale? Apuntar las preguntas, las dejamos y después ya se las vamos haciendo a los dos conjuntos. Por eso yo voy a ir un poquito más rápido, luego puedo volver a cualquier tema cualquier pregunta, incluso alguna que no haya dicho yo, que tenga interés y yo sepa contestar. Bueno, pues vamos a hablar del alumnado enfermo. El alumnado enfermo también tiene su atención educativa, que es una medida de compensación. ¿Cómo lo estamos atendiendo? Las cifras en este caso sí me han suministrado de la consejería y estas son de toda Andalucía. Estamos hablando que 21.000 alumnos están siendo atendidos desde las aulas hospitalarias, escuelas que hay en los hospitales públicos, en torno a los 30 hospitales públicos de toda la red andaluza. La USMIG, que veis ahí, pues esa es la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Son alumnos que están en tratamiento de salud mental. Entonces, también tenemos profesorado que en esos centros de día pues reciben la ayuda terapéutica, psicológica correspondiente a la de salud, pero también para que no pierdan escuela, como se suele decir, le damos una atención educativa. Y en las cantidades que estáis viendo ahí en la diapositiva. Pero como la enfermedad no sabe de escuelas, no sabe de hospitales, y muchas veces los niños están un periodo en el hospital y luego pasan a la convalecencia a su casa, tenemos la atención domiciliaria. Su propio nombre lo dice, profesorado de la Junta, va a la casa, al domicilio de estos chicos y chicas y niños y niñas que están enfermos y los atiende. En este caso no solamente tenemos a un grupo de profesores, en este caso, por ejemplo, en la atención domiciliaria, esos 33 profesores en toda Andalucía, 6 en Almería, por ejemplo, sino que también tenemos un convenio con una fundación bastante muy seria en este sentido, no sé si la conocéis, Save the Children, que nos ayuda a la atención de esos niños enfermos. Y donde no llegan nuestros maestros y nuestras maestras, pues va un voluntario, una persona con conocimiento y sobre todo con compromiso, con un gran compromiso que quiere ayudar a esos niños que tienen una situación bastante fastidiada.
Esta medida tiene sus propias instrucciones de funcionamiento que no voy a detenerme porque, en fin, deciros a grosso modo que dos ideas fundamentales. El trabajo con estos niños en el domicilio se hace de forma coordinada con el centro educativo. Es decir, que si tenemos la suerte de que ese niño vuelve al centro educativo, debe de no haber perdido nada, por lo menos posible, respecto a sus compañeros de clase. Por desgracia, y la atención sí está priorizada, los primeros que recibir esa atención son los niños con una enfermedad crónica. Fundamentalmente hay que decir que a la cabeza los niños oncológicos. Los niños oncológicos son los primeros que reciben nuestra atención. Y dejamos para un segundo plano, lugar, aquellos que son otras cosas, otras enfermedades más culturales, llámese por una fractura de una pierna, una fractura un poco complicada, pero entendemos que una forma de compensar esa desigualdad de ese niño que tiene una enfermedad crónica, que algunos, por desgracia, no terminan esa escolarización ni siquiera en el domicilio, esos niños son prioritarios para nosotros. Trabajo coordinado con el centro educativo, que es a todas luces el que luego va a evaluar y va a reconocer el progreso que ha hecho ese niño en ese domicilio. La siguiente acción de compensación, aunque hay mucha letra, yo la voy a contar de forma resumida. Seguramente la conoceréis de vuestro centro. Es el acompañamiento escolar. El acompañamiento escolar se trata de darle una atención educativa, no son clases particulares tan solo, no son repasables conceptos de aprendizaje, sino también de animarles al niño en la integración en su grupo y en el centro, sino estas clases van dirigidas en primaria y a secundaria. Alumnos que propone el centro, el visto bueno, por ejemplo, del orientador educativo de educación. Están dirigidas a tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero. Grupos súper reducidos, entre 5 y 10. Es decir, la atención es niño a niño. Mejor, más reducido no puede ser el grupo. Y lo mejor de todo, es gratuito, lo paga todo la Junta y el Ministerio. Es un convenio al 50% con el Ministerio de Educación. Es una de las medidas más potentes que en los últimos cursos escolares estamos desarrollando. La desgracia de que no hay dinero para todos los centros. Por ejemplo, os puedo decir que ahora vendrán las cifras en otra diapositiva. En Almería no podemos atender todas las demandas que hemos tenido. Es la cuestión económica. ¿Quién imparte esas clases? Pues los propios profesores que se les paga por las tardes con una hora extra de trabajo, que les paga directamente la nómina, o bien unos monitores llamados mentores que deben tener conocimiento suficiente. Estamos hablando de profesionales que no ejercen, gente que está en el paro, estudiantes universitarios y sobre todo si esos estudiantes universitarios son del entorno del niño, en el sentido de mostrar valores o personas, ejemplos positivos de que se pueden alcanzar niveles universitarios viviendo en el mismo barrio o en la misma zona. Otro programa es el acompañamiento escolar, el otro programa es el programa de apoyo a centros secundarios. Nosotros decimos el PAP, programa de apoyo y el refuerzo en centros de secundaria. Viene a ser un apoyo económico a los centros educativos, en este caso son todos de secundaria, para reforzar o desarrollar estas líneas que
estáis viendo ahí. Actuación directa con los alumnos, actuaciones con las familias, intervenir con familias, es decir, que el dinero que reciben los centros educativos por este concepto pueden hacer desde una escuela de padres, pueden gastar en eso, es decir, orientados a las familias de los alumnos, o actuaciones con el entorno escolar. Fundamentalmente ahí está incluido absentismo escolar. En esta diapositiva veis las cifras que yo defino. Esas cifras son de acompañamiento en Andalucía y en Almería concreto. El total de centros son 1.297 y en Almería somos 97. No están todos los centros de Andalucía, obviamente, ni todos los de Almería, de forma paralela. Deciros ya últimamente que hay otro programa de apoyo a centros de primaria más reducido, que también son centros que sin llegar a tener, no tienen plan de compensatoria, pero digamos que están muy cercanos y en las distintas convocatorias que ha habido en estos años últimos se quedaron fuera de los planes de compensatoria. A esos centros de primaria se les compensa con una cantidad económica extraordinaria para que puedan desarrollar actuaciones de compensación educativa. No han llegado a ser planes, porque también tienen una limitación, pero la consejería, sensible con esa situación, tiene otra vía de ayuda, en este caso económica. Y pasamos a otro gran tema, que es un poco más rápido, que es el del absentismo escolar. De esto me consta que ya, como he dicho antes, que tuviste una jornada el año pasado sobre esto, pero bien por encima. Muy por encima, y diciendo lo que a mí me parece más significativo. Lo primero de todo, que hasta el 2005 no ha habido en Andalucía no hubo una normativa específica. Yo recuerdo que los casos de absentismo que tratábamos antes era con unas instrucciones del 2001 y con eso pues nos apañábamos. Pues bien, el absentismo escolar como fenómeno y problema social empieza a tomar más importancia y se le da más importancia y se empieza a legislar. Y se empieza a legislar primero en un plan integral que compromete a distintas consejerías, la educación lógicamente es la que lidera este asunto, pero también intervienen la Consejería de Igualdad y la Consejería de Empleo y los ayuntamientos. Luego tenemos nuestra propia normativa de educación y se pone en marcha una serie de recursos que yo voy a detallar brevemente. Primero, contar en cada provincia con un plan. Antes no había plan, antes había pues cada uno hacía por sus cosas. Ahora sí tenemos un plan provincial de lucha contra el absentismo escolar. Tenemos una comisión provincial integrada por todas esas administraciones que he mencionado antes, que cada uno aporta su granito de arena, incluido la Fiscalía de Menores, que también, aunque su intervención en las distintas provincias es muy irregular, por ejemplo, yo sé que en otras provincias la Fiscalía trabaja muy bien, por ejemplo en Huelva, compañeros de Huelva sí me lo dicen, por ejemplo en Almería, pues no tanto, por ejemplo, pero están, o deben de estar. Tenemos legislación para que en cada municipio se cree la Comisión Municipal de Absentismo y ponga en marcha en cada municipio todos los recursos que puedan ayudar a hacer desaparecer el absentismo escolar. No solamente los de educación y los servicios sociales que son propios en ese municipio, sino también la policía local. Cualquier otro estamento que pueda ayudar. ¿Eso desde qué parámetro se hace? Se hace desde el parámetro de la comisión municipal. Eso
En algunas provincias, en otras provincias, han optado por comisiones más que provinciales comarcales, por ejemplo. Les son más operativas y así lo han configurado. Lo importante es que haya un estamento que se encargue y quiera encargarse de este fenómeno que ya sabéis que va a ser muy importante para toda la infancia y la juventud. Otro paso importante es que en nuestro programa de gestión SENECA, que es gestión de los centros educativos, el módulo de asentismo es de lo más importante. Se registran todas las faltas de asistencia y son de uso, aunque es lógicamente una información confidencial, pero puede ser de uso de todas las personas que tienen que ver con el asentismo escolar y que intervienen en el proceso de acabar con el asentismo escolar. Concretamente, a través del programa PASE, los padres que así lo quieren pueden, a través del móvil, pueden estar conectados y cuando su hijo un día, inmediatamente después de que se pase lista en una clase, pues tiene conocimiento si el niño o la niña no está en clase, no ha aparecido, para luego, lógicamente, como padre, intervenir con su hijo, pues, pidiéndole explicaciones si es que hay que pedírselas o simplemente porque el niño está enfermo en casa y no ha podido asistir ese día. Es decir, pero eso, les vuelvo a decir, es de forma voluntaria. Aquellos padres que quieren y aportan su número de móvil a la dirección del centro. Pero de todas las medidas puestas en marcha en cuanto al asentismo, quizás la más importante, a mi juicio, por lo que es nueva, son los equipos técnicos de asentismo escolar. Pues bien, brevemente, todos los técnicos que trabajan en el asentismo se reúnen para de forma cada uno defendiendo su ámbito de trabajo, poder solucionar los casos de asentismo. ¿Quiénes forman esos equipos técnicos de asentismo? Obviamente los centros educativos, a la cabeza el director del centro o persona quien se encargue del asentismo escolar, el orientador, puede ser el jefe de estudio, pero también los servicios sociales, bien municipales si son propios o bien desde las diputaciones provinciales, los comunitarios de diputación, pero también las policías locales, también las asociaciones que nos ayudan en la lucha contra el asentismo escolar. También la nueva figura que Educación está incorporando y que ahora que son los educadores sociales. Para mí, el funcionamiento de estos equipos, donde todos los técnicos, desde su ámbito profesional, intentan dar de manera conjunta y coordinada una respuesta a los casos de asentismo. Que todos estamos trabajando mucho por el asentismo, porque es verdad que España era un problema muy grave, pero como nos va a dejar Bueno, convenio con ayuntamientos. Deciros, ayuntamientos son convenios a través de ayudas y subvenciones, ¿no? Ayuntamientos y asociaciones. No sé si pertenecéis a alguna asociación. Ya está abierto el plazo de la convocatoria de este año. El día 2 salió. Creo que Boja 22. Boja número 22. Ya está abierto. Sí. No, es que a mí me ha dicho el alcalde de nuestro pueblo, no, hasta el día 15 de marzo nada. Safi, el jueves el mismo 2 se mandó de farmacia a todas las aguas, ya está acordado la vez. Bien. Luego si quieres anota la pregunta y luego te la contesto y veis más rápido. Educadores sociales. Acabamos de incorporar, la Junta incorpora los educadores sociales, una figura profesional, un perfil profesional que no estaba presente en educación, sí estaban los trabajadores, pero estos son educadores sociales. Hacen programas educativos que desarrollan directamente en los centros educativos en torno a la convivencia y en torno al asentismo escolar. Hacen esos programas. Se ha empezado por dotar a cada provincia
de esta nueva figura. Es verdad que se necesitan muchos más, muchísimos más, pero ya se ha empezado a dotar a cada proyecto. Están ubicados en los equipos de orientación educativa, es decir, tienen una perspectiva de zona, por lo tanto primaria y secundaria, pero tienen determinados unos institutos en concreto. ¿Entiendes? Es decir, no pueden estar en todos. Siguiente diapositiva, perdón. Lo que dice es muy interesante, pero queremos unir también a la otra compañera. Claro. Por eso no se te ha dado cuenta y ha puesto el turno. Es que antes la directora general hablaba mucho. No estaba presente. Venga, sí. Colegios rurales y escuelas rurales. De por sí, la propia creación del colegio rural es una medida de compensación. Pero cuando ya están creados, que ya lo están, ¿qué hacemos de compensatoria por ello? Hacemos la provisión del profesorado de una forma especial, de manera que el que vaya a un colegio rural es porque quiere ir. Segundo, desde compensatoria, con la asignación económica de compensatoria, pagamos en la itinerancia de los maestros especialistas que van de una localidad del rural a otra. Imaginaros, el colegio rural es uno que hace de sede distintas localidades. Algún profesorado se desplaza. ¿Quién se desplaza? Educación física, el inglés, los especialistas. Es decir, a esos profesores se les reconoce un complemento en la nómina de itinerancia, que eso es constante de todas las nóminas, pero además, porque pone su coche y se desplaza, pues se le paga el kilometraje. Eso lo hace compensatorio. Últimamente se hizo una mejora, lógicamente con esto de internet, las comunicaciones, de intercomunicar todas las sedes de los colegios rurales con sus localidades y proveyéndole por lo menos a la sede de lo que hace el colegio sede que tenga el ADSL que es necesario para la experiencia. Convenio, siguiente diapositiva, convenio con atención al alumnado que por decisión judicial no puede estar en un centro educativo. También tienen derecho a la educación, sobre todo si tienen menos de 16 años. Sabéis que la edad penal son los 14 años. Entonces, ¿qué pasa con un chico o una chica que está en un centro de menores? No puede salir. Bueno, pues la primera actuación es que estén todos matriculados y siguen los cursos a través de los institutos provinciales de educación permanente de adultos. Están todos matriculados ahí, tengan la edad que tengan. Bueno, de 14 en adelante, que es cuando pueden estar en los centros de menores. Pero es que además la Junta tiene un convenio con la Consejería de Educación, con la de Justicia, donde in situ y de forma directa algunos de nuestros profesores va allí y los atiende, junto con los educadores que tienen esos centros de menores. Y ya sabéis que los centros de menores es un convenio entre fundaciones, asociaciones y la Consejería de Justicia. Pues bien, nosotros también estamos presentes como profesorado en estos centros. En una medida en concreto, 5. Y por último, el alumnado, atención al alumnado, con el alumnado gitano que va a ser objeto el domingo del trabajo de los talleres con alumnado gitano. Ya lo explicarán los compañeros de la Fundación Secretariado Gitano, precisamente del programa Promociona, que es el último que vamos a hacer en convenio con la Consejería de Educación. Otra forma de colaborar es apoyar estudios que ayuden al alumnado gitano. Las últimas 2 ediciones de esos programas que yo os menciono, el Más Gitanes y las mujeres gitanas de hoy. La Consejería de Educación ayudó a las asociaciones responsables del trabajo
y luego se ha encargado de difundir esos trabajos. Y